Hay personas que parecen haber nacido para hacer una sola cosa. Mozart parecía haber nacido para la música, Picasso para pintar, y en una ciudad argentina llamada Rosario, un niño parecía haber nacido para jugar al fútbol. Pero esta no es solamente la historia del mejor jugador de su generación. Es la historia de un niño que tuvo que abandonar su hogar para perseguir un sueño. De un joven que conquistó Europa, pero durante años fue cuestionado en su propio país. De un hombre que ganó casi todos los trofeos posibles, pero que estuvo a punto de terminar su carrera sin conseguir el que más deseaba. Lionel Messi conoció la gloria, pero antes conoció la incertidumbre, conoció las lesiones, las derrotas, las comparaciones, las críticas, las finales perdidas, incluso llegó a renunciar a la selección de su país. Y cuando muchos pensaban que su historia ya estaba escrita, regresó para cambiar el final. Esta es la historia de Lionel Messi, el niño que salió de Rosario con una maleta llena de incertidumbre y terminó levantando la Copa del Mundo. Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Creció en una familia trabajadora, lejos del lujo que rodearía su vida muchos años después. Su padre trabajaba en la industria metalúrgica y su madre también contribuía al sostenimiento familiar. Pero en aquella familia existía algo que se repetía constantemente: el fútbol. Los hermanos mayores de Lionel jugaban, sus primos jugaban, los niños del barrio jugaban, y naturalmente, él también quería hacerlo. Existe una figura fundamental en los primeros años de su historia: su abuela. Fue ella quien acompañó al pequeño Lionel a sus primeros partidos y quien creyó profundamente en sus posibilidades. Messi era pequeño, mucho más pequeño que muchos niños de su edad, pero su abuela veía algo diferente. Con apenas 5 años comenzó a jugar en Grandolí, un pequeño club de barrio. Después llegó Newell's Old Boys, y allí comenzó a ocurrir algo extraordinario. Messi formó parte de una generación juvenil que consiguió resultados impresionantes. Era un niño silencioso fuera del campo, pero dentro de él parecía transformarse. No necesitaba hablar. El balón hablaba por él. Lo que hacía diferente a Messi no era solamente la velocidad, era la manera en que llevaba el balón cerca de su pie. Corría sin perder el control, cambiaba de dirección en espacios mínimos, y cuando los rivales intentaban detenerlo, parecía encontrar un espacio que los demás no podían ver. Pero mientras su talento crecía, apareció un problema que podía cambiar completamente su futuro. Durante su infancia, se detectó una deficiencia relacionada con la hormona del crecimiento. El tratamiento era costoso y debía mantenerse durante un periodo prolongado. Para su familia, representaba un enorme esfuerzo económico. En ese momento, el futuro de Messi dejó de depender solamente de su talento. Necesitaba una oportunidad, y esa oportunidad apareció a más de 10.000 kilómetros de Rosario. En Barcelona. En septiembre del año 2000, Lionel Messi viajó a España para realizar una prueba con el Fútbol Club Barcelona. Tenía 13 años, era extremadamente pequeño, tímido, desconocido. Pero cuando comenzó a jugar, ocurrió algo que se repetiría durante las siguientes 2 décadas. Todos comenzaron a mirarlo. Carles Rexach quedó impresionado por aquel niño argentino. La famosa historia cuenta que el compromiso para ficharlo terminó escribiéndose sobre una servilleta. Parece una escena inventada para una película. Un niño desconocido, una servilleta, una promesa y una decisión que terminaría cambiando la historia de uno de los clubes más importantes del mundo. Barcelona aceptó incorporarlo y ayudar con su tratamiento. Para Messi, la oportunidad había llegado, pero tenía un precio.
Tenía que abandonar Rosario. Tenía que dejar amigos, familia, costumbres y una vida entera. A los 13 años, mientras muchos niños todavía dependen completamente de su entorno familiar, Lionel comenzó una vida diferente en España. Y esta parte de la historia suele quedar escondida detrás de los goles. Porque antes de convertirse en una estrella, Messi fue un adolescente intentando adaptarse. Extrañaba a Rosario, extrañaba a sus amigos, extrañaba la vida que conocía. Además, en el fútbol todavía debía demostrar que realmente merecía aquella apuesta. En la Masia fue avanzando categoría por categoría. Infantil, cadete, juvenil, Barça C, Barça B. El talento estaba allí, pero todavía faltaba llegar al lugar donde muy pocos consiguen entrar, el primer equipo. El 16 de octubre de 2004, con apenas 17 años, Lionel Messi debutó oficialmente en la Primera División Española. Meses después llegó su primer gol. Ronaldinho levantó el balón sobre la defensa. Messi apareció entrando al área, controló y definió por encima del portero. Gol, pero fue anulado. Entonces ocurrió algo curioso. Poco después, prácticamente repitieron la jugada. Ronaldinho volvió a asistirlo. Messi volvió a definir. Esta vez, el gol fue válido. El pequeño argentino acababa de marcar su primer gol profesional con el Barcelona. Sería el primero de una historia extraordinaria. Pero el camino todavía tenía obstáculos. Las lesiones musculares comenzaron a perseguirlo. Messi era explosivo. Su cambio de ritmo era extraordinario. Pero su cuerpo parecía tener dificultades para soportar la exigencia de una temporada completa. La pregunta comenzó a circular. ¿Podría mantenerse sano? ¿Podría realmente convertirse en el jugador que todos imaginaban? Mientras esas dudas crecían, Messi respondía con fútbol. En marzo de 2007, marcó 3 goles contra el Real Madrid. Un hat-trick en uno de los partidos más importantes del planeta. Poco después, contra el Getafe, protagonizó una jugada que recorrió el mundo. Recibió el balón lejos de la portería. Comenzó a correr. Superó a un rival. Después a otro. Después a otro. Entró al área. Dejó atrás al portero. Y marcó. La comparación fue inmediata. Diego Armando Maradona había hecho algo parecido contra Inglaterra en el Mundial de 1986. Desde entonces, una pregunta comenzó a acompañar la carrera de Messi. ¿Era el nuevo Maradona? La comparación podía parecer un honor, pero con el tiempo se convertiría también en una enorme carga. Porque para muchos argentinos solamente existía una manera de alcanzar a Maradona: ganar la Copa del Mundo. Entonces apareció un entrenador que cambiaría completamente la carrera de Messi: Josep Guardiola. Cuando Guardiola tomó el Barcelona en 2008, existían dudas sobre el proyecto. Era joven, tenía poca experiencia en la élite, pero tenía una idea clara, y dentro de aquella idea, Messi sería fundamental. El Barcelona comenzó a jugar un fútbol extraordinario: posesión, presión, movimientos constantes, pases rápidos, y en el centro de aquella maquinaria estaba Lionel Messi. Durante la temporada 2008 a 2009, el Barcelona consiguió algo que ningún club español había logrado anteriormente: ganar la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones en una misma temporada. El triplete. Messi marcó 38 goles, pero aquello solamente era el comienzo. El Barcelona terminó ganando 6 títulos durante aquel año, los 6 torneos que disputó, y Messi comenzó a transformarse. Ya no era solamente un joven habilidoso. Su alimentación cambió, su preparación física mejoró, su posición dentro del campo evolucionó. Guardiola comenzó a utilizarlo en zonas centrales,
Desde allí Messi podía retroceder para recibir el balón y obligar a los defensores a tomar una decisión imposible. Si lo seguían, dejaban espacios. Si no lo seguían, Messi podía girar y avanzar. Así nació una versión todavía más peligrosa, la del falso 9. Sus números comenzaron a crecer de manera impresionante. 38 goles, después 47, después 53 y finalmente 73 goles en la temporada 2011 a 2012. Pero Messi no solamente marcaba, también asistía, construía, organizaba, atraía defensores. Parecía entender lo que ocurriría unos segundos antes que los demás. En 2009 ganó su primer Balón de Oro. Después llegó otro, y otro, y otro. El niño que había llegado desde Rosario se había convertido en el mejor jugador del mundo. Pero existía una contradicción. Mientras en Barcelona era amado, en Argentina era constantemente cuestionado. Con el Barcelona ganaba, con Argentina sufría. En el Mundial de 2006, la selección fue eliminada en cuartos de final. En Sudáfrica, 2010 volvió a caer en la misma ronda. Y nuevamente contra Alemania. Las críticas aumentaron. Algunos decían que Messi no jugaba igual con Argentina. Otros afirmaban que no sentía la camiseta. Y había una acusación particularmente dolorosa. Decían que era más español que argentino. Era una paradoja. Messi había abandonado a Argentina siendo un niño para poder continuar su carrera. Y ahora, precisamente por haberse marchado, algunos cuestionaban su identidad. La presión aumentó, porque Messi no competía solamente contra los rivales de su época, también competía contra un fantasma. El recuerdo de Maradona levantando la Copa del Mundo en 1986. Entonces llegó Brasil 2014. Argentina avanzó hasta la final. Después de 24 años, estaba nuevamente a un partido de convertirse en campeona mundial. El rival era Alemania. El partido fue cerrado, tenso. Argentina tuvo oportunidades, Alemania también. Los 90 minutos terminaron sin goles, y en la prórroga era campeona del mundo. Messi recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, pero mientras caminaba para recibirlo, tuvo que pasar cerca de la Copa del Mundo. La miró. Estaba a pocos metros. Había estado a un partido, a un gol, a un pequeño detalle, pero todavía no podía tocarla. Y las derrotas continuaron. Argentina perdió la final de la Copa América de 2015. Después llegó la Copa América Centenario de 2016. Otra final. Otra vez contra Chile. Otra vez una derrota. Messi falló su lanzamiento en la tanda de penaltis. Después del partido, anunció que dejaba la selección. Parecía agotado. No físicamente, emocionalmente. Había ganado prácticamente todo con el Barcelona. Pero con Argentina, cada derrota parecía borrar todo lo demás. Sin embargo, regresó. Porque algunas historias no terminan cuando el protagonista cae. Terminan cuando decide levantarse una vez más. Mientras tanto, Barcelona también estaba cambiando. La era Guardiola había terminado. Después llegaron temporadas irregulares. Pero con Luis Enrique apareció un nuevo equipo y un nuevo ataque. Messi, Luis Suárez, Neymar, la MSN, 3 futbolistas diferentes y complementarios. Neymar aportaba desequilibrio, Suárez, intensidad y gol. Messi parecía tener libertad para aparecer en cualquier zona. En la temporada 2014 a 2015, el Barcelona volvió a ganar el triplete. Messi había alcanzado otra cima, pero nada dura para siempre. Los años comenzaron a pasar, los compañeros cambiaron, los entrenadores cambiaron, y el Barcelona comenzó a sufrir derrotas dolorosas en Europa, hasta que en 2021 ocurrió algo que durante años había parecido imposible.
Lionel Messi abandonó el Barcelona. El club atravesaba una complicada situación económica y no pudo formalizar su continuidad dentro de las reglas financieras existentes. Messi apareció en una conferencia de prensa. Lloró. El niño que había llegado a Barcelona a los 13 años se marchaba convertido en el futbolista más importante de la historia del club. Había pasado más tiempo de su vida en Barcelona que en Rosario. Era el final de una era. Su siguiente destino fue París, el Paris Saint-Germain. Allí compartió ataque con Neymar y Kylian Mbappé. Sobre el papel parecía un equipo construido para dominar Europa. Pero el fútbol no siempre funciona como una correa. Con Argentina comenzó finalmente a cambiar. En 2021 llegó la Copa América. Argentina avanzó hasta la final. El rival era Brasil. El estadio era el Maracaná. El escenario parecía diseñado para una película. Argentina ganó 1-0. Cuando terminó el partido, los jugadores argentinos corrieron hacia Messi. Lo abrazaron, lo levantaron. Después de años de derrotas, críticas y finales perdidas, Lionel Messi había ganado finalmente un gran título con la selección absoluta. Algo había cambiado. La selección ya no parecía un grupo esperando que Messi resolviera todos los problemas. Era un equipo, una familia futbolística. Jugadores como Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Emiliano Martínez y otros miembros del grupo entendieron que Messi no tenía que cargar solo con todo el peso. Y entonces llegó Qatar 2022. Messi tenía 35 años. Probablemente era su última oportunidad real de ganar el Mundial. Argentina llegaba como una de las favoritas, pero el primer partido terminó en desastre. Arabia Saudita derrotó a Argentina. Una de las mayores sorpresas en la historia reciente de los mundiales. En pocas horas, el sueño parecía estar en peligro. El siguiente partido era contra México. Argentina necesitaba ganar. El encuentro avanzaba con tensión. Los espacios no aparecían, hasta que Messi recibió el balón fuera del área, controló, disparó. Gol. Aquel gol cambió el ambiente. Argentina venció a México. Después superó a Polonia, eliminó a Australia y en cuartos de final enfrentó a Países Bajos. Fue un partido tenso y dramático. Argentina llegó a tener ventaja. Países Bajos empató. La clasificación se decidió en los penaltis y Argentina sobrevivió. En semifinales esperaba Croacia. Messi produjo uno de los momentos más recordados del torneo. Recibió el balón cerca de la banda. Frente a él estaba uno de los mejores defensores jóvenes del Mundial. Messi avanzó, frenó, cambió de ritmo, protegió el balón, entró al área y entregó la asistencia. A los 35 años seguía haciendo cosas que parecían imposibles. Argentina estaba en la final, 18 de diciembre de 2022. Argentina contra Francia. Messi contra Mbappé. El veterano contra el heredero. Argentina comenzó dominando. Messi marcó de penal. Ángel Di María anotó el segundo después de una extraordinaria jugada colectiva. 2-0. Parecía que el sueño finalmente estaba cerca. Pero una final del mundo nunca termina hasta que realmente termina. Francia reaccionó. Kylian Mbappé marcó 2 goles en cuestión de minutos. 2-2, prórroga. Messi volvió a marcar, 3-2, pero Mbappé respondió nuevamente, 3-3, penaltis. Después de una vida entera persiguiendo aquel trofeo, todo se decidiría desde 11 metros. Argentina convirtió. Emiliano Martínez respondió en la portería y Gonzalo Montiel caminó hacia el balón para realizar el último lanzamiento. Disparó. Gol. Argentina era campeona del mundo. Messi cayó de rodillas. Sus compañeros corrieron. Millones de argentinos salieron a las calles.
El niño de Rosario finalmente había conseguido el trofeo que parecía destinado a perseguirlo para siempre. Lionel Messi era campeón del mundo, pero todavía quedaba un último capítulo. En 2023, después de su experiencia en París, Messi tomó una decisión inesperada. Se marchó a Estados Unidos. Su destino fue el Inter Miami. Muchos interpretaron la decisión como el comienzo de una retirada tranquila, pero su llegada produjo un enorme impacto. Estadios llenos, atención internacional, nuevos aficionados, una explosión de interés por el fútbol en Estados Unidos. Y Messi continuó compitiendo. Su carrera entró en una etapa diferente. Ya no necesitaba demostrar que podía ganar la Champions. Ya no necesitaba demostrar que podía ganar con Argentina. Ya no necesitaba responder a la comparación con Maradona. Había ganado el Mundial. Había conquistado América. Había dominado Europa. Había ganado 8 balones de oro. Y quizá por primera vez en su carrera podía jugar sin aquella pregunta persiguiéndolo. Porque durante muchos años, la historia de Messi estuvo construida alrededor de algo que le faltaba. Cuando ganaba la Champions, preguntaban por Argentina. Cuando ganaba el Balón de Oro, preguntaban por el Mundial. Cuando rompía récords, recordaban a Maradona. Siempre faltaba algo, hasta que dejó de faltar. Y quizá esa sea la verdadera dimensión de su historia. Lionel Messi no se convirtió en leyenda solamente por ganar, también por resistir, porque el talento puede abrir una puerta, pero no garantiza que el camino sea sencillo. Messi tuvo que abandonar su hogar siendo un niño, tuvo que adaptarse a otro país, superar problemas físicos, sufrir lesiones, perder finales, escuchar críticas, ser comparado durante toda su carrera con uno de los mayores ídolos de la historia argentina. Abandonar el club donde había pasado prácticamente toda su vida y regresar después de haber renunciado a su selección. La imagen final de Qatar parece sencilla, Messi levantando la Copa del Mundo, pero detrás de esa fotografía existen más de 20 años de historia. Existe Rosario, existe una abuela que creyó en él, existe un niño pequeño corriendo detrás de una pelota, existe un tratamiento médico, existe un viaje a Barcelona, una servilleta, la Masia, el primer gol, las lesiones, Guardiola, los balones de oro, las derrotas contra Alemania, las finales perdidas contra Chile, la renuncia, el regreso, la Copa América y finalmente el Mundial. Quizá por eso la historia de Lionel Messi es más grande que sus estadísticas, porque los números pueden explicar cuántos goles marcó, los trofeos pueden mostrar cuánto ganó, los récords pueden medir su impacto, pero ninguno de ellos puede explicar completamente lo que significó su viaje. Un niño salió de Rosario porque necesitaba una oportunidad. Años después, millones de personas esperaban verlo jugar. Salió de Argentina siendo una promesa. Durante años fue cuestionado por no poder darle un mundial a su país. Y finalmente, regresó como campeón. Tal vez el fútbol nunca llegue a ponerse de acuerdo sobre quién fue el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Cada generación tendrá su respuesta. Pero hay algo que difícilmente puede discutirse. Pocas historias deportivas han tenido un arco tan perfecto. El niño pequeño que parecía tener todo en contra, terminó conquistándolo todo. Y quizá la imagen que mejor resume su historia no sea uno de sus goles, ni siquiera uno de sus 8 balones de oro. Tal vez sea simplemente aquella imagen en Qatar. Lionel Messi, sonriendo, con la Copa del Mundo entre sus manos, porque algunas historias tardan años en encontrar su final, y la de Messi tuvo que esperar hasta que el niño de Rosario consiguiera el único sueño que todavía le faltaba cumplir.